Bueno, ustedes siempre van a tener pacientes que van a ingresar al servicio de emergencia pediátrico, el lugar donde estén, por sangrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a distinguir ese tipo de sangrado que llega a la emergencia. Puede ser que ese sangrado sea solamente puntiforme, y si es así, estamos hablando de petequias. Es decir, petequias vamos a llamar a aquel sangrado que es menos de 2 milímetros, ¿no? Que puede estar tanto en la piel como puede estar en las mucosas. O puede ser también que este sangrado sea más extenso, ¿no? Como por ejemplo que en el brazo del niño, ¿no? Un poquito más extenso. Y en ese caso nosotros estamos hablando de púrpura, ¿no? Es decir, es más significativo. Pero cuando esta púrpura además tiene volumen, como en la parte de acá arriba, este hematoma en el brazo, entonces, y es duro, vamos a hablar de lo que es el hematoma, ¿no? A veces también con una púrpura confluente podríamos también mencionar esa palabra cuando definamos lo que encontramos a nivel de la piel del paciente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, nosotros en epidemiología definitivamente siempre vamos a tener un paciente que va a llegar con este tipo de lesiones a la consulta, ¿no? Entonces, en el caso de que lleguen este tipo de lesiones, definitivamente yo voy a decir, estas son lesiones petequiales, ¿no? En el caso que encuentre petequias en un antema, en el caso que yo encuentre a nivel de las encías, por ejemplo, ¿no? Y este sangrado puede ser espontáneo, ¿no? O puede ser en zonas de presión, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, este chico, ¿no? De repente, por presionar un poco la parte del codo, entonces por posición también pueden presentarse plaquetas. Esto va a depender del valor de las plaquetas, ¿no? Entonces, las púrpuras están relacionados a problemas en las plaquetas, problemas en los factores de coagulación o pérdida de la integridad vascular. Con respecto a la patología, ¿no? Con respecto a la alteración de las plaquetas, nosotros tenemos lo siguiente, que pueden ocurrir por una disminución en la producción. Estamos hablando de las anemias aplásicas, estamos hablando de las leucemias, ¿no? Que es el cáncer que parte a nivel óseo, ¿no? De los neuroblastomas, estamos hablando del tejido nervioso eh, eh, joven, ¿no? O por la presencia de fármacos. Cuando hablamos de presencia generalmente de fármacos, nos referimos a fármacos que están relacionados, por ejemplo, con enfermedades, en el caso de pacientes que llegan, por ejemplo, por convulsiones, ¿no? Este tipo de pacientes utilizan drogas, ¿no? Dentro de esas drogas utilizan, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? Como parte de los medicamentos, la carbamazepina. Entonces, esos fármacos me pueden producir, por ejemplo, disminución, ¿no? de las plaquetas, y yo las tengo que tener en consideración, ¿no? Como parte de lo que debo de saber en cuanto a la causa de la presencia de petequias o presencia de equimosis en los pacientes que acuden a los servicios de emergencia. También tenemos alteración de las plaquetas por destrucción, en el caso de la púrpura trombocitopénica inmune, ¿no? Que es una púrpura frecuente en el paciente pediátrico, que ya lo vamos a desarrollar, ¿no? Trombocitopenia por los fármacos que ya les he mencionado, o algunos síndromes como el síndrome de Evans, ¿no? De Wiskov-Aldrich, primero de Wiskov-Aldrich, que está relacionado, es una enfermedad genética, ¿no? Que generalmente mejor dicho, se da en el sexo masculino,
Y este paciente va a presentar eczemas o va a presentar, va a venir a la emergencia por eczemas y además por el eczema por la trombocitopenia, ¿no? Yo realmente he visto, muy rara vez, he visto solamente 2 pacientes con este síndrome de Weaver-Aldrich, ¿no? Desde que soy pediatra, ¿no? Y definitivamente asociado siempre a inmunodeficiencia, ¿no? En el síndrome de Evans es también aquel paciente donde va a haber un aumento de la destrucción de las plaquetas, ¿no? Estamos hablando de un síndrome inmunológico donde existe, pues, anticuerpos antiplaquetas, ¿no? Antiplaquetarios. O por último, también estas plaquetas van a estar disminuidas por la presencia de hemangiomas gigantes o la presencia de esplenomegalia. También tenemos eh, púrpura por alteración de los factores de coagulación, ¿no? Generalmente, como son factores de coagulación, yo voy a encontrar en el paciente la presencia de hematomas, sobre todo de hematosis, por ejemplo, en los pacientes con hemofilia, ¿no? Por ejemplo, voy a encontrar hematrosis. Entonces, también el tipo de lesión nos puede sugerir, ¿no? De la probable causa. También cuando hay pérdida de la integridad vascular, ¿no? Los traumatismos quienes no se ha caído cuando hemos sido pequeños o también de grandes, ¿no? Y hemos generado una pérdida de esta integridad vascular y por lo tanto hemos presentado también algún tipo de púrpura, ¿no? En cuanto a también puede haber un aumento de la fragilidad vascular en la vasculitis, ¿no? La vasculitis, por ejemplo, de Jenos de Scholle, vamos a encontrar esta fragilidad y también vamos por esta pérdida de integridad vascular. Entonces acá tenemos la presencia de hematomas, ¿no? Hematomas en la piel, acá, ¿no? Sangrados. Acá van a ver el aumento de volumen en comparación al lado izquierdo, o las vasculitis o embolos sépticos que me van a dar esto como es de la vasculitis, como es de la púrpura de Jenos y Scholl, en la que yo también voy a hacer, ¿cómo se llama?, el diagnóstico diferencial. Siempre tengan en cuenta que cuando tienen, por ejemplo, una vasculitis, pues siempre va a haber edema, ¿no? Entonces, y eso es lo que, ¿no? Va a brillar la piel, en otras palabras, ¿no? Y generalmente y van a encontrar la lesión en ambos lados, va a ser simétrica, a diferencia de, por ejemplo, una pulpa que la pueden encontrar en cualquier lado. Sigamos. Entonces, ahora me voy a referir a la trombocitopenia inmune primaria, ¿no? La trombocitopenia inmune primaria es la púrpura más frecuente en el paciente pediátrico, ¿no? Su incidencia aproximadamente es de 5 casos por cada 100.000 habitantes al año. Acá ocurre pues una destrucción de las plaquetas y esta destrucción de las plaquetas, generalmente estamos hablando a plaquetas menos de 100.000 unidades, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? Una autoinmune. Existe pues una destrucción, ¿no? Y también una producción inadecuada de plaquetas, ¿no? Y esto está mediado por anticuerpos, por la presencia de anticuerpos. Tenemos pues de que puede ser una púrpura trombocitopénica inicial cuando dura menos de 3 meses, ¿no? Hablamos de una púrpura trombocitopénica persistente cuando ocurre más de 3 meses hasta 12 meses, y vamos por una trombocitopénica inmune primaria cuando es menor de 12 meses. En esta púrpura trombocitopénica inmune primaria van a haber factores ambientales y factores genéticos, ¿no? Está asociado a un proceso respiratorio previo, ¿no? Que va a ser desencadenante. Si nosotros vemos un paciente que está ingresando a la emergencia, ¿no? Con una púrpura, nosotros tenemos que evaluar 3 características, ¿no? Lo que corresponde a lo que es la apariencia, ¿no? La apariencia va a depender mucho de la magnitud de la cantidad de sangrado que pueda tener el paciente, ¿no? Vamos a observar, por lo tanto, las alteraciones a nivel de la apariencia, desde lo que corresponde a un paciente de repente solamente pálido, un paciente que está completamente irritable,
o somnoliento. Y también vamos a encontrar una alteración a la circulación que va a depender del volumen del sangrado que presente el paciente para presentar cualquiera de las manifestaciones, ya sea palidez, moteado o la presencia de cianosis. Generalmente cianosis yo nunca he visto por una púrpura, pero la literatura sí también lo reporta. Con respecto a las respiraciones, van a estar, ¿cómo se llama? El paciente solamente taquipneico, es decir, ¿no? Taquipneico. Hemos dicho que cuando hay alteración de acá, generalmente hablamos de alteración en la vía con la presencia de ruidos anormales y sin el trabajo respiratorio, pero acá en la pulpa lo que vamos a encontrar es la presencia solamente de aumento de la frecuencia respiratoria. Bueno, las combinaciones del triángulo de evaluación pediátrica que ya las conocemos, ¿no? Vamos a proceder también a realizar una evaluación primaria de aquel paciente que llega a la emergencia. Vamos a evaluar lo que corresponde a la evaluación primaria y en esa evaluación primaria vamos a ver si esa vía si se encuentra afectada o no, ¿no? Es lo que evaluamos en la vía aérea, pero en el caso del paciente con púrpura no vamos a encontrar un paciente con la vía aérea afectada. Como hace un momento me mencioné, el paciente va a generalmente presentar taquipnia, pero no vamos a encontrar ningún tipo de alteración hemodinámica. Con respecto a la parte de la circulación, eso va a depender pues de la magnitud del sangrado que hace un momento he mencionado, ¿no? En este caso nosotros debemos de tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca y en todo paciente siempre debemos determinar también lo que corresponde a la glicemia. Del déficit neurológico, que ya lo hemos mencionado, irritabilidad somnoliento, y las lesiones cutáneas en la parte de lo que corresponde a la exposición. El sample, ¿no? En todo paciente, los antecedentes, localización, alergia, tratamiento médico que esté recibiendo, patologías previas, última comida y traumatismos relacionados a intoxicaciones. En la progresión detallada, pues vamos a buscar en el paciente con púrpura trombocitopénica la presencia de petequias, ¿no? Que a veces son imperceptibles, ¿no? Eh, eh, buscar también en las encías, ¿no? Buscar en las encías y después, bueno, ya cuando el paciente viene con mayor magnitud sangrado, definitivamente es evidente, ¿no? Pero al inicio solamente puede venir por unas cuantas petequias que yo también que las tengo que identificar, ¿no? Porque ya el paciente ya está sangrando. Ahora, con respecto a un poquito de la fisiopatología, definitivamente en esta púrpura trombocitopénica idiopática, lo que se va a producir, pues se van a generar anticuerpos. El tipo de anticuerpos que se generan son la inmunoglobulina G, y estos anticuerpos van a ir contra los antígenos, ¿no? Generalmente contra las glicoproteínas que se encuentran en las plaquetas, ¿no? Entonces, acá lo más importante es la presencia de estos, tener presente de esta infección previa que puede producir los anticuerpos y por lo tanto la destrucción de las plaquetas. En estos pacientes en la púrpura trombocitopénica inmune hay un antecedente en el paciente pediátrico, hay un antecedente en el paciente pediátrico de lo que corresponde a la presencia de un proceso respiratorio, de una infección viral, ¿no? Entonces yo siempre cuando tengo un paciente debo de buscar ese antecedente ante la sospecha, en este caso pensando en el paciente pediátrico, ¿no? Entonces, esta infección, más bien, esta infección viral, yo la puedo encontrar aproximadamente reciente como hace una semana o puede ser hasta 4 semanas previas. Entonces yo tengo que buscar ese antecedente. Cuando tengo un paciente que viene a la emergencia con la presencia de púrpura, tengo que buscar ese antecedente. Una vez que presente este antecedente del paciente, yo voy a decir es una púrpura trombocitopénica idiopática. La púrpura trombocitopénica idiopática
es la patología más frecuente y yo tengo que aprender a identificarla para ver qué conducta voy a tener con respecto al paciente. Normalmente cuando llega un paciente a la emergencia pediátrica, yo voy a pedirle pues exámenes de sangre para ver cómo están las plaquetas, ¿no? Y esos exámenes de sangre me van a permitir identificar si ese paciente tiene o no tiene sangrado. Si yo encuentro, por ejemplo, un paciente que tiene menos de 30.000 plaquetas, eh, y tiene sangrado activo, yo definitivamente le voy a iniciar la inmunoglobulina, ¿no? Como parte del tratamiento le voy a iniciar la inmunoglobulina, ¿no? Que tenemos acá. En el Revelatis tenemos inmunoglobulinas, ¿no? Y esto lo vamos a utilizar como si el paciente tuviese menos de 30.000 plaquetas. Pero si el paciente tiene menos de 10.000 plaquetas o tiene factores de riesgo de sangrado cutáneo, entonces yo le voy a indicar a ese paciente su ingreso al servicio de emergencia pediátrica y le voy a iniciar corticoides. Pero si el paciente tiene un valor de plaquetas, un valor en sangre de las plaquetas de 10.000 hasta 20.000, a veces mi conducta es más que todo expectante, ¿no? Pero si tiene mayor a 20.000 y no tiene ningún tipo de factor de riesgo, pues ese paciente probablemente lo voy a citar por consultorio lo más pronto posible para ver su evaluación. Entonces, cuando llega un paciente con petequias al servicio, no, te busco los antecedentes y tengo que hacer generalmente solicitar toda esta analítica, ¿no? Aparte del hemograma, ¿no? La serología de virus, ¿no? Una analítica de orina, porque también el paciente, así como puede sangrar a nivel de la piel, también puede tener una hematuria, ¿no? Voy a ver de repente algunas inmunoglobulinas para determinar a qué virus se debe de repente, ¿no? Que también lo hacemos. Y como sé que este paciente podría sangrar un poco más, yo también tengo que estar preparada y solicitar pues el grupo sanguíneo para poder transfundir sangre en el caso que el paciente lo requiera. Todo sangrado en piel o mucosas me tiene que alertar que ese paciente también puede tener sangrado a nivel del cerebro, ¿no? Entonces tengo que estar alerta buscando aquellos signos que no me podrían decir que también hay compromiso de sangrado a nivel del cerebro, que ya los hemos mencionado hace un ratito, que podría ser irritabilidad, que el paciente está inquieto, ¿no? La presencia de somnolencia en ese paciente, ¿no? Ahora, el tratamiento específico, hace un momento ya lo he mencionado, vienen a ser los corticoides, ¿no? A 1 o 2 miligramos por kilo en aquellos pacientes que presentan dolor abdominal, ¿no? Y la presencia de plaquetas, ¿no? Y se inicia a la dosis de 1 o 2 miligramos por kilo por día, ¿no? Y la gamma globulina a 1 gramo por kilo por día, por dosis, perdón, por dosis. La gamma-globulina la podemos repetir, sí. Cuando utilizamos sobre todo gamma-globulina hay que tener mucho cuidado en la transfusión, que se debe transfundir de acuerdo a las especificaciones que dice en el frasquito por cada fabricante, ¿no? Pero se puede dar generalmente 1 gramo por kilo por hora durante los 30 minutos, ¿no? Y después ya aumentar la dosis. Pero tengo que tener bastante cuidado porque el paciente nos puede hacer un shock anafiláctico y tenemos que estar preparada para ello. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿alguna pregunta, chicos? Creo que yo lo he hecho demasiado rápido. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se escucha. ¿Ninguna pregunta? Doctora, Dime. doctora, sí, en la parte cuando explicó sobre trombocitopenia inmune primaria y puso entre paréntesis PTI, ahí da a entender que es la púrpura trombocitopénica idiopática. Sí, sino que antes se llamaba pulvotrombocitopénica idiopática, pero como es un factor más que todo inmune, se llama ahora trombocitopenia inmune primaria.
¿no? A esa se refiere. Y es la que es más frecuente en el paciente pediátrico, ¿no? Pero siempre asociado a un proceso infeccioso previo de etiología viral, es el que va a desencadenar, ¿no? Y este proceso infeccioso generalmente se presenta evidentemente en el 50 a 60% de los casos de esta púrpura trombocitopénica. Antes era púrpura trombocitopénica idiopática, ahora no. Se le llama trombocitopenia inmune primaria, ¿no? Porque está más relacionado a un problema inmunológico, ¿no? Y cuando hablamos de trombocitopenia tenemos que encontrar pues, valores menos de 10.000. Pero solamente está alterada, en este caso, solamente las plaquetas, el resto de las células están, de la fórmula del hemograma, están completamente normal, ¿no? Entonces, solamente es eso. Ahora, la hemoglobina definitivamente puede estar alterada también porque eso va a depender de la magnitud de sangrado que tenga el paciente. Entonces también tenemos que estar pendientes de la, em, de la hemoglobina, ¿no? Pero esa es la que se encuentra en el paciente pediátrico, ¿no? Ahora, nosotros deberíamos hacer también diagnóstico diferencial de repente con aquellos pacientes que presentan hemofilia, por ejemplo, ¿no? Pero hemofilia está relacionado con trastornos los trastornos de la coagulación, ¿no? Entonces ahí no vamos a pedir solamente plaquetas, ¿no? Pediremos el perfil de coagulación que va a estar probablemente alterado, ¿no? Pero en hemofilia, pues es hereditario, un factor hereditario, ¿no? En el caso de la púrpura, es más que todo inmune, por eso es que se le cambió el nombre y se refiere a la púrpura trombocitopénica idiopática. Ajá. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que en la púrpura trombocitopénica idiopática, como hace un momento le mencionaba, es entre 1 a 4 semanas, ¿no? A veces dicen, no, 1 semana, no. Tengo que buscar hasta 4 semanas, porque hasta 4 semanas podría estar ese antecedente, ¿no? Que me puede orientar bastante al diagnóstico, ¿no? De este paciente. Ahora, también es importante buscar los antecedentes, porque generalmente en estos pacientes hay el antecedente familiar, ¿no? Hay antecedentes familiares de que también a su familia han presentado este tipo de púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Buscar los fármacos también que estén recibiendo los pacientes. También a veces se debería hacer, ¿no? Eh, buscar como causas otras causas, ¿no? Siempre también antecedente de VIH, pero eso ya como estudio, como un estudio aparte, ¿no? Pero sí tener en consideración cuando hacemos la historia clínica, ¿no? En el caso de estos pacientes. Ahora, normalmente también pedimos como exámenes auxiliares, pedimos de los virus más frecuentes, ¿no? Ahí tenemos el virus de Epstein-Barr, ¿no? Los virus de la hepatitis C, citomegalovirus también pedimos en estos pacientes, ¿no? Y aparte de VIH, cuando hacemos ya el estudio específico, ¿no? Pero cuando llega la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es la inmunoglobulina cuando corresponda e iniciar el tratamiento con el corticoide, ¿no? ¿Ninguna pregunta más? No, doctora. ¿Cuánto tiempo falta? Creo que lo he hecho demasiado rápido, me he cortado todo. 15 y 3.
Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues ya culminamos. Gracias. Gracias. Ya nos vemos, chao.